Muy buenas noches, saludos a todos. Bienvenidos a esta capacitación especializada del día de hoy. Les habla Luis Ibirma desde Caracas, Venezuela. Espero que todos estén bien, que hayan recibido un buen año este 2026, que sea un año próspero y abundante para todos. Por favor, Alexandra, si me escucha, confírmame. Buenas noches, se le escucha correctamente. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, repito nuevamente, bienvenidos a esta capacitación especializada que lleva por título Longitud equivalente de válvulas y accesorios. Esta capacitación es la primera de este año. Estamos empezando a calentar los motores para todo lo que se va a venir este año en ILFIS, tanto en el tema capacitaciones especializadas como esta, como en cursos y diplomados. Al ser la primera del año y estar calentando los motores, va a ser una charla relativamente corta y sencilla para empezar con el programa pues, que tenemos para este año de capacitaciones. Antes de iniciar, quería darles la recomendación de siempre. Los que son asiduos por acá, por estas capacitaciones, ya saben cuáles son. Que mantengan el micrófono apagado y la cámara apagada también, por favor. Si tienen alguna consulta durante la charla, pueden escribirla en el chat. Al final de la charla también pueden levantar la mano y hacer la pregunta que se les presente a viva voz. Le vamos a dar la oportunidad de que se dirijan mediante el micrófono para emitir alguna consulta que tengan. Y si podemos, le damos la respuesta adecuada. Antes de iniciar con la charla, tengo algunos anuncios que hacer. Ya ustedes saben que nosotros, o en ILFIS, eh, es un instituto de formación que dicta cursos y diplomados. Seguramente algunos de ustedes han tomado nuestros cursos. Para el mes de enero están abiertas las inscripciones para los cursos que estamos iniciando este año. Y el primer curso que se va a iniciar, o uno de los cursos que se va a iniciar es el de diplomado de rociadores automáticos. Este es un diplomado que tiene una duración de 60 horas y que lo dicta Youssef Liban. Youssef Liban, ustedes lo conocen también, la mayoría seguramente lo conoce, y es un diplomado que tiene un total de, ¿cuántos módulos? Creo que son como 21, 22, no, 23 módulos. Un diplomado bastante extenso, bastante denso, es un diplomado basado en la norma NFPA 13. Diplomado de rociadores automáticos. En realidad el título es diplomado especializado. El título correcto es este, ya te lo voy a mostrar. Diplomado especializado de diseño e instalación de sistemas de rociadores automáticos contra incendios. Ese es el nombre correcto del diplomado, ¿ok? Y aquí van a poder ver estadísticas de protección contra incendios, aspectos introductorios de los sistemas de rociadores, clasificación o tipología de los rociadores, tipos de sistemas de rociadores, componentes de un sistema de rociadores. Como les dije, un diplomado con temas amplios. Ustedes pueden consultar esta información en la página de ILFIS. Aquí entran en la pestaña de cursos y ahí está la información de todos los diplomados. El otro curso para el cual están abiertas las inscripciones es el Diplomado Internacional de Detección y Alarmas de Incendios. Este curso lo dicta José Prada, también un diplomado, perdón, no es un curso, es un diplomado de 60 horas, que lo dicta José Prada, conocido por todos ustedes también. Este diplomado tiene un total de 13 módulos. 13 módulos, también bastante extenso, a pesar de que tiene menos módulos que el de rociadores, pero es un diplomado bastante extenso, basado en la norma NFPA 72 y en otras normas. No so- se extiende no solo.
a hablar sobre la detección tradicional que realizamos, sino que también tiene otras al final que se llama, eh, por ejemplo, acá, ¿cómo se llama? Estrategias complementarias de notificación, estrategias de detección complementaria, detección de gases, detección de llama, detección de CO2, detección de chispas, detección de humo por cámaras de niebla, interfase de control de emergencia, llamado a sensores, interrupción de energía, acción sobre los sistemas HVAC y ventilación, etcétera. Y también se mete con los sistemas de supresión de incendio, sistema de detección usado para la supresión de incendio. Aquí está en el módulo 12 y en el módulo 13 habla sobre los sistemas de Fire and Gas con Logic Solver, o sea, un sistema, un diplomado bastante amplio que no solamente abarca lo relacionado con la NFPA 72, sino que va más allá. Aquí en la página, como les estoy mostrando, pueden ver toda la información. Y están abiertas las inscripciones también para el curso de hidráulica básica. Este sí es un curso, este es un curso básico, curso de 16 horas que dicto yo. Este es un curso para los que se están iniciando en esta disciplina y que quieren dedicarse al diseño de sistemas de extinción a base de agua. Este es un curso que tiene 9 módulos. 9 módulos donde se habla de la definiciones hidrostática, de hidrocinética y ecuación de Bernoulli, determinación de pérdidas de presión, flujo de agua a través de orificios y medición de caudal, cavitación en bombas y NPCH, denominación de presiones y golpe de ariete. Hablamos sobre la selección de bombas contra incendios, la determinación de disponibilidad en redes de agua y hacemos una introducción a los sistemas de manguera contra incendio en este curso. Un curso corto, 16 horas que lo cubrimos en un mes. Corto y barato, $250 apenas. Lo que vamos a conversar hoy está relacionado con este curso, el tema de la charla de hoy. También está una información que quería darles por acá, que es importante para ustedes, que es este curso, un curso gratuito que lleva por título Notificación de alarma de incendios, notificación de alarma en grandes espacios y exteriores. Un curso que ha preparado el ingeniero José Prada, que tiene una duración de 1 hora asincrónica, o sea, un video de 1 hora que ustedes van a poder estudiar de manera virtual y es un curso gratuito. Pero no por ser gratuito es un curso mediocre. Es un curso como los cursos que dicta José Prada, de la calidad de José Prada. Es un curso que también, o sea, la modalidad es que ustedes se inscriban, van a llenar una planilla en una plataforma, se les va a dar acceso a donde está el video. Aquí está una información. Aquí está el temario. Marco introductorio y fundamento de diseño, evaluación del entorno y ruido ambiental, aspectos esenciales para el diseño, principios de atenuación del sonido, tecnología de notificación audible aplicable, tipo de sirenas y dispositivos, sirenas electromecánicas, cálculo y estimación del alcance efectivo, notificación visual en espacios exteriores, recomendaciones finales, aplicaciones privadas versus sistemas de alerta pública. Como pueden ver, lo que les decía, no es un curso que por ser gratis sea mediocre. Curso bastante completo para el tiempo que está estimado, ¿no? Que es de 1 hora. Les estaba diciendo que la modalidad es que ustedes se inscriban, se hablan con Alexandra o con Soleil, y ya le van a facilitar la manera, la modalidad de inscripción, no van a pagar nada al ser gratuito, y les van a dar acceso a una plataforma donde está el video, van a ver el video, van a estudiarlo y van a presentar un examen, una evaluación. Eso es lo malo, dirán algunos. Van a presentar una evaluación, esa evaluación va a tener un puntaje y el que saque más de 60 en esa evaluación, más de 60 puntos en base a 100, va a recibir un certificado de aprobación de este curso, pues de curso que se llama Notificación de alarma en grandes espacios y exterior. ¿Ok? Esa es la Ingeniero, información.
Diga. Ingeniero, disculpe, para complementar su idea, quería comentarles que sí, que este curso es de una duración de 1 hora, es autodirigido. Los requisitos para poder inscribirse son contar con un correo de Gmail, una cuenta de Google Drive, espacio en su memoria de 2 GB, para que puedan visualizar los videos sin ningún problema. Y bueno, llenar el formulario de inscripción para que se les dé el acceso. El acceso es por un mes, el curso dura 1 hora, pero durante ese mes pueden revisarlo las veces que deseen y participar en los foros que también le va a permitir elevar consultas y también compartir conocimientos o información con otros participantes que estén inscritos en el curso, ¿no? Y les reiteramos, es totalmente gratuito, ni por el certificado se tiene que hacer un costo, un pago adicional. No, es totalmente gratuito. Gracias. O- Ok, está bien. Y para el mes de febrero, también para adelantar esta información, aunque no la vamos a ampliar mucho, están abiertas también las inscripciones para el diplomado de dinámica de incendio. Este es para iniciar en febrero. Un diplomado de 12 semanas, 60 horas, que lo dicta Federico Latosinski. Y está un curso, este es un curso corto de 7 semanas, 36 horas, bueno, ni tan corto, este es medio. Gestión de proyectos contra incendios en edificaciones según la normativa peruana. Este es un curso dirigido a Perú principalmente, pero si alguien que no es de Perú lo quiere tomar, también puede. Y ya, eso es lo que tenemos para como promoción de los cursos. Para enero y febrero. Así que están invitados a inscribirse. Pónganse en contacto con Alexandra o Zuley para confirmar, para procesar o gestionar su inscripción. Bien, entonces vamos a dar inicio a la charla a la que hemos venido hoy. Déjeme tomar agua y comienzo. Vamos a compartir por acá. Como les dije al inicio, la capacitación especializada del día de hoy lleva por título Longitud equivalente de accesorios y válvulas. Longitud equivalente de accesorios y válvulas. Y vamos a comenzar con una introducción. Cuando fluye agua a través de tuberías, se pierde presión debido a la fricción que ocurre entre la masa de agua y las paredes de los tubos. Esto todos ustedes lo saben, seguramente, pero es para ir entrando en el contexto, ¿no? También se pierde presión debido a la presencia de válvulas y otros accesorios en la red de tuberías. La pérdida de presión por fricción es la parte de energía que es usada para vencer la resistencia a medida que el agua fluye por el sistema. Si tenemos una tubería, como esta que está acá mostrada, entre un punto A y un punto B, cuando fluye un caudal, hay una caída de presión. Una caída de presión debido a la fricción que hay entre el agua, entre la masa de agua que circula y las paredes del tubo. Entonces, esa caída de presión la vamos a denominar delta P1. Y esa caída de presión ocurre en una distancia X. Vamos a suponer que a este tubo, que mide una distancia X y por el cual circula un caudal Q, no vamos a dar un valor, para cualquier caudal aplica. Vamos a suponer que este tubo lo corto e instalo una válvula, en este caso una válvula de compuerta. La longitud del tubo sigue siendo la misma entre los dos puntos de ubicación de los manómetros, ¿ok? Esto que estoy representando acá son manómetros, que no lo he dicho. Que una presión A, una presión B, en este caso aquí sería una presión C, una presión D, simplemente porque he cambiado los números del nombre de los puntos. Entonces, al haber esta válvula acá y circular el mismo caudal que circulaba por aquí, va a haber una caída de presión del P2. Esa caída de presión del P2 es mayor, va a ser mayor que la caída de presión del P1. Va a ser mayor simplemente por la presencia de esta válvula, a pesar de que la longitud de tubo recto es la misma. O sea, aquí
yo he denominado esto Y y esto X menos Y. O sea que la suma de los dos segmentos es Y. Entonces, la caída de presión en este tramo ahora es mayor por la presencia de esta válvula. Podemos pensar que al flujo le incomoda la presencia de la válvula. ¿Ok? Ahora, cuando se calculan las pérdidas por fricción, hay una fórmula que la vamos a ver, ya se las voy a mostrar, donde nosotros podemos calcular la pérdida por fricción en un tramo recto, pero no la podemos aplicar para una válvula o para otro accesorio. Y de eso es lo que se trata esta charla, cómo hacemos para considerar la pérdida que causa la válvula u otro accesorio que esté en la red de tuberías. Para calcular las pérdidas de presión por fricción en sistemas de protección contra incendios a base de agua, se utiliza la ecuación de Hazen-Williams, la cual se expresa de la siguiente forma. Esto también ustedes lo conocen. Ustedes saben que en sistemas contra incendios utilizamos la ecuación de Hazen-Williams para calcular las pérdidas por fricción. Y esa ecuación tiene esta forma, donde Q es el caudal, el C es el factor de rugosidad de Hazen-Williams, más adelante lo vamos a ver, y este D es el diámetro interno de la tubería, y L es la longitud de tubería recta. Aquí está expresado. Las pérdidas se obtienen en PSI aplicando esta ecuación. Las pérdidas o P sub F se obtiene en PSI. Si introducimos el caudal en galones por minuto y el diámetro interno en pulgadas y la longitud en pie. ¿Ok? Para obtener la pérdida por fricción en PSI. ¿Qué sucede si queremos aplicar esta ecuación a un sistema como este? Calcular la pérdida por fricción que hay entre el punto 1 y el punto 2. Resulta que aquí en este sistema, como pueden observar, ustedes tienen un codo, otro codo, una válvula check, una válvula de compuerta y otro codo. Ya lo he dicho que nosotros podemos aplicar esta fórmula para una longitud de tubo recto. O sea, aplicaríamos aquí en este tramo, la aplicaríamos aquí, la aplicaríamos aquí y la aplicaríamos aquí. Pero no podemos aplicarla para el codo, para esta válvula, para esta otra válvula y para estos otros codos de 45 grados. ¿Ok? Así que tenemos que tener un método para poder resolver esta situación. Un método que se emplea para facilitar la determinación de la pérdida de presión causada por las válvulas y accesorios es considerarlos como si se tratara de un tramo adicional de la tubería a la cual están conectados. Volvemos a la imagen que le mostré antes, a la tubería X, a la tubería de longitud X, que después le agregué una válvula. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hacemos? O sea, ¿qué es lo que me está indicando este método que he mencionado acá? Que lo que voy a hacer es que a la longitud X le voy a agregar un segmento Z adicional. Claro, al agregar es adicional. Le voy a agregar un segmento Z de tal manera que ahora la longitud X más Z me cause la misma caída de presión que me causaba este arreglo. Es decir, de tal manera que la caída de presión delta P3 sea igual a delta P2. Al segmento Z se le denomina longitud equivalente. Al lograr esto, este segmento Z significa o equivale a la longitud equivalente de esta válvula. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este segmento Z causa la misma pérdida por fricción que causa esta válvula. La longitud equivalente de una válvula o accesorio consiste en un segmento virtual de tubería recta del mismo diámetro y material que produciría la misma pérdida de presión por fricción, lo que les he comentado. La longitud equivalente se suma a la longitud de tubería recta para obtener la longitud total, que se incluiría en la ecuación de Hazen-Williams. Ahora yo sí puedo trabajar con la ecuación de Hazen-Williams. Y aquí, en la longitud,
no solo agregaría los tramos de tubería recta, sino que agregaría los tramos de tubería recta más las longitudes totales de los accesorios. O sea, agregaría las longitudes totales de este codo 45, de este otro codo 45, de la válvula check. Dije totales, la longitud equivalente. Agregaría la longitud equivalente de estos codos, esta válvula check, esta válvula de compuerta y este otro codo de 90 grados. Se lo sumo, esas longitudes equivalentes las sumo a las longitudes rectas y yo tengo una longitud total y esa es la que voy a introducir acá. Y de esa manera calcularía la pérdida por fricción entre el punto 1 y el punto 2. ¿Está bien? La longitud equivalente de válvulas y accesorios se puede encontrar tabuladas. Ya esto nos lo dan al alcance de la mano, la longitud equivalente de varios accesorios, de diversos accesorios y de válvulas. Una tabla como esta. Aquí tenemos una tabla de longitud equivalente de accesorios y válvulas. Esta está tomada de la norma NFPA 13. Esta tabla que se muestra acá. Y aquí podemos ver un codo 45, codo de 90 grados estándar, codo de 90 grados radio largo, Teo Cruz, válvula mariposa, válvula compuerta, un flow switch, o sea, un detector de flujo y la válvula de retención tipo swing. Y aquí estos valores que están acá en estos cuadros son las longitudes equivalentes dependiendo del diámetro de la tubería. Dependiendo del diámetro de la tubería y por supuesto del accesorio, ¿no? Así tenemos que para una tubería de 4 pulgadas, donde tenemos un codo estándar, ese codo estándar representa una longitud equivalente o tiene una longitud equivalente de 10. ¿De 10 que 10 pies? Esto viene expresado en pie y en metro también. Acá el valor que está entre paréntesis es en metro. Generalmente, como trabajamos con la ecuación de Hazen-Williams que le mostré antes, y ya se lo he dicho, utilizamos las unidades en pie. Lo utilizamos en pie como unidad. Entonces utilizaríamos este valor, 10 pies. Si se tratara de un codo de radio largo, ya no serían 10 pies, sino 6 pies. Y esto es bueno diferenciarlo o aclararlo, ¿no? Tenemos que saber cuál es el codo que estamos utilizando en el sistema, en la red de tuberías, si es estándar o radio corto o de radio largo. Para los que no saben, la diferencia está en el radio de giro del codo. Los codos que tienen radio de giro de menos de 1,5 pulgadas perdón, el radio de giro menor a 1,5 veces el diámetro del codo es un codo estándar o de radio corto. Los codos roscados caen en esta categoría de radio corto. Los codos que tienen, los codos que tienen como radio de giro 1,5 veces el diámetro o más es un codo de radio largo. Considera un codo de radio largo. Los codos de, de acero que son para soldar a tope son de radio largo. Codo de acero para soldar, los que vienen para soldar. Y los codos con extremos ranurados los hay de radio corto y de radio largo. Tienen que ver el catálogo, tienen que ver la hoja de datos para saber cuál es el que están usando y si se considera de radio corto o de radio largo. Hay algunos fabricantes, creo que Viking, de fabricantes de codos ranurados, creo que Viking es así, que en su hoja de datos indica la longitud equivalente. Si el fabricante te indica la longitud equivalente de un accesorio, esa es la que vas a utilizar, no la de esta tabla. ¿Ok? Bueno, otro ejemplo, la válvula de mariposa para una tubería de 4 pulgadas, longitud equivalente 12 pies. Mientras que una válvula de compuerta, la longitud equivalente es de 2 pies. Fíjense que hay diferencia. Hay una diferencia apreciable entre las dos válvulas en cuanto a las pérdidas por fricción. Y es porque la válvula de mariposa el obturador queda siempre atravesado en el flujo, ¿no? Y causa turbulencias y le estorba a la circulación del agua. Mientras
que la válvula de compuerta, el disco, cuando está totalmente abierta la válvula, el disco se esconde en el cuerpo de la válvula y el paso del agua queda básicamente libre. Una particularidad que hay en la norma NFPA 13 es que aparece este dispositivo, el sensor de flujo, y fíjense que tiene una longitud equivalente apreciable. Este, este elemento no aparecía en las versiones viejas. Yo creo que esto empezó a aparecer en la edición 2019 de la NFPA 13. De allí en adelante fue que empezó a aparecer esta fila con el sensor de flujo. Antes se consideraba que la norma misma decía que se tomaba en cuenta cuando la tubería era menor a 2,5 pulgadas, que se tomaba en cuenta el sensor de flujo. Pero por lo visto ahora está indicando que se tiene que tomar siempre en cuenta el sensor de flujo, la longitud equivalente. Y para una tubería de 4 pulgadas, fíjate cuánto pierde. O fíjate la longitud equivalente, 30 pies. O sea, causa una pérdida de presión apreciable si lo comparas con otros elementos como los codos, las T y las válvulas, ¿no? La válvula check también es un elemento que causa bastante pérdida. Y estas son las válvulas check tipo swing. Si utilizamos swing o basculantes, que son las que normalmente se utilizan, los que más se utilizan, pero en algunas ocasiones se utilizan otro tipo de válvulas check. Allí hay que revisar la hoja de datos del fabricante para ver cuál es la longitud equivalente o la pérdida de presión que indica. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Esta es otra tabla similar a la anterior, pero esta es de la norma NFPA 14. Muestra lo mismo que antes y si ustedes la revisan, los datos son los mismos hasta aquí. Solo que aquí no muestra el sensor de flujo. En la edición de donde se sacó esta, que es la última edición de la NFPA 14, no aparece el sensor de flujo. Pero hay que considerarlo. Bueno, allí no estaría seguro, ¿no? Si la NFPA 14 indica que haya que considerarlo. Yo lo consideraría, tomando el valor desde la NFPA 13. Pero en la NFPA 14 aparecen estas dos válvulas que están acá, que son las válvulas de manguera. Aparece la válvula de manguera de globo, que es la de flujo recto, y aparece la válvula de manguera en ángulo, que es la que normalmente nosotros utilizamos por acá. Esta aparece porque antes existían unos modelos de estas válvulas, válvulas para mangueras de tipo globo. Actualmente creo que no hay válvulas listadas tipo globo para mangueras. Ahora, fíjate, la pérdida que causa, o mejor dicho, la longitud equivalente también es apreciable para estas válvulas. Por lo tanto, cuando se hace un cálculo para un sistema de manguera, hay que considerar esta longitud equivalente en las válvulas de manguera. ¿Ok? También esta tabla aparece, creo que en la NFPA 15, aparece una válvula similar, pero sin esto, muy parecida más bien a la que aparece en la NFPA 3. Las longitudes equivalentes mostradas en las tablas anteriores son válidas para tubería de acero, cédula 40 y coeficiente de rugosidad C igual 120. Esos valores están establecidos para estas características de material. Tubería de acero, cédula 40 con rugosidad C igual 120. Para tuberías que sean de diámetro interno distinto a tubería de acero, cédula 40 y o que tengan un coeficiente C diferente a 120, se debe multiplicar la longitud equivalente tabulada por un factor corrector que se obtiene mediante la siguiente ecuación. Si estamos trabajando con tubería, por ejemplo, cédula 10, que tiene un diámetro interno diferente a un cédula 40, hay que aplicar este factor corrector. Y si el sistema o el material que estamos considerando tiene también una C igual diferente a 120, también hay que aplicar esto. Entonces lo puedo aplicar combinado como está aquí o simplemente lo que aplique. Si el C es el mismo, si la tubería solo cambia de cédula, como dije, en vez de ser cédula 40, cédula 10, este factor ya no cambia.
si la cédula es igual a 120, aquí sería 1. Entonces, el factor corrector sería este. El L1, este es la longitud equivalente de la tabla que mostré antes. El D1, este es el diámetro interno para tubería cédula 40. D2 es el diámetro interno para la tubería distinta a cédula 40. El D2, este. Y C2 es el coeficiente distinto a 120. Este C2. Así que hay que tener eso en mente. Cuando no se trabaje con cédula 40 y C igual 120, hay que aplicar un factor de corrección a los valores establecidos en las tablas de longitud equivalente que demostré antes. Aquí tenemos por qué hay que hacer eso para cuando es distinta la cédula, por el diámetro interno. Como les indiqué antes, en la ecuación de Hazen-Williams, el diámetro que se utiliza es el diámetro interno, no el diámetro nominal. El diámetro interno de la tubería es cédula 40 o cédula 40 es menor que para una tubería cédula 10. Seguimos con el ejemplo de tubería 4, nominal 4, o sea, diámetro nominal 4 pulgadas. El diámetro interno para una tubería cédula 10 es 4,26 pulgadas, mientras que para la tubería cédula 10 es 4,026 pulgadas. Como puedes ver, este es menor a esto. Por lo tanto, hay que hacer la corrección para que las pérdidas sean calculadas adecuadamente. Lo mismo sucede con una tubería diámetro nominal 6. Tiene un diámetro interno de 6,357, la cédula 10, mientras que la cédula 40 tiene 6,065 pulgadas. Si estamos trabajando con tuberías de hierro dúctil, que también se pueden utilizar en algunos sistemas, tenemos que buscar en la hoja de datos de esa tubería, porque también depende de la clase de tubería que vamos a especificar o que tenemos en el sistema. ¿Está bien? Este, y va a depender si es sin recubrimiento interno, con recubrimiento interno de una capa o con dos capas de recubrimiento interno. En sistemas contra incendio, cuando se utilizan estas tuberías, tiene que ser con recubrimiento interno, ya sea una capa o dos capas, dependiendo de cómo sea la dureza del agua. Para el ejemplo de 4 pulgadas nominal, tengo varios valores, varias clases. Aquí se denomina clase, ¿no? 51, 52, 53, 56. Y dependiendo de la clase, hay un espesor de pared. Y claro, el espesor de pared impacta el diámetro interno. Así que si tenemos el diámetro 4 pulgadas clase 53, el diámetro interno para una tubería de estas con recubrimiento interno es de 4,04 pulgadas. Y este es el diámetro que utilizaríamos en el cálculo y es el diámetro que utilizaríamos para el factor de corrección. En este caso también habría que utilizar el factor C distinto a 120. Vamos a ver más adelante que es distinto. Si trabajamos con tubería de PVC C90, C900, que es la que utilizamos normalmente para redes enterradas, también tenemos que saber cuál es la que estamos utilizando. Si es la clase 150, la clase 200, hay una que es clase 100, pero esa casi nunca se usa. Las que más se pueden utilizar es esta, clase 150 o clase 200, que se denomina DR18 o DR14. Dependiendo de esto, de esta clase, vamos a tener un diámetro interno. Por ejemplo, para 4 pulgadas, que es el diámetro menor, diámetro nominal menor en este tipo de tubería, el diámetro interno es 4,23. Mientras que si es DR14, el diámetro interno es de 4,07 pulgadas. Por lo tanto, tenemos que saber cuál de las dos clases de tubería es la que vamos a utilizar para poder aplicar el factor de corrección. Sucede lo mismo con tuberías de HDPE, o sea, polietileno de alta expansión, de alta densidad.
Polietileno de alta densidad del C906. También hay varias clases. Hay DR11, DR9 y DR7, que tiene que ver con la presión de trabajo. Igual, tenemos para un diámetro nominal de 4 pulgadas, tenemos acá, el diámetro interno es 3,633, en esta otra clase es 3,44 y en esta otra clase es 3,137. Así que hay que saber cuál es el diámetro, mejor dicho, cuál es la clase de tubería que vamos a instalar para poder aplicar el factor de corrección. Y esto es importante, ¿no? Vamos a hablar del coeficiente de rugosidad ahora. Los coeficientes de rugosidad validados por las normas NFPA se indican en la tabla que se muestra. Esta tabla que está aquí. El coeficiente de rugosidad depende del material. Depende del material y en el caso del acero depende del sistema. Como le dije antes, fíjense, aquí está para hierro dúctil o fundido sin revestimiento, el valor de C es 100. Es 100. Aquí no aparece cuando trae, cuando no, cuando trae revestimiento, pero yo utilizaría este mismo 100, ¿ok? Cuando se trate de hierro dúctil. Para el acero negro, si se trata de sistema seco o de acción previa o de preacción, el factor C es 100 también. Pero si para el mismo acero negro, si es sistema húmedo o tipo diluvio, es 120, que es para el factor C que están tabuladas las longitudes equivalentes, como pueden ver, 120. Lo mismo sucede con el acero galvanizado. Si es sistema seco o acción previa, 100. Si es sistema húmedo o diluvio, 120. ¿Ok? Ahora, después tenemos los plásticos, que son 150. Ah, perdón, aquí está. Yo me equivoqué, esta parte no la había visto, ¿no? De hierro dúctil o fundido con revestimiento de cemento, sí hay una gran variedad, ¿no? Una gran variación, 140. Discúlpeme el fallo acá que cometí aquí. Esto es sin revestimiento, pero en sistema contra incendio, por lo general, esto no está recomendado utilizarlo sin revestimiento. Hay que utilizar, cuando se utiliza este hierro dúctil, hay que utilizarlo con revestimiento interno. Entonces, el factor C es 140. Es altico en comparación con esto, ¿no? El tubo de cobre 150, si se utilizara tuberías de asbesto, asbesto cemento 140 y si se utilizara tubería de concreto 140. Estos son los factores C que se van a utilizar para calcular las pérdidas por fricción en las tuberías dependiendo del material y del sistema. Y es el que los valores que hay que considerar cuando se va a hacer el factor de corrección para la longitud equivalente. El coeficiente de rugosidad depende del material de la tubería y en el caso del acero también del tipo de sistema, como les he comentado. Mientras mayor sea el valor de C, significa que la pérdida por fricción en la tubería es menor. Mientras mayor sea el factor C, menor la pérdida por fricción, porque el factor C divide en la ecuación. Por lo tanto, mientras más grande sea, el resultado va a ser menor. Hay una relación entre los factores C. Aquí está, pues, para que cuando se vaya a hacer el factor de corrección no hay que hacer la división, sino que aquí se toma directamente el factor multiplicador. 100 entre 100, aquí no aparece 80, ¿no? En general no se utiliza, pero en los manuales sí aparece, sería esto. Pero si tenemos un factor C, lo dividimos entre 120 y tenemos este valor. Si es 140, lo dividimos entre 120 y nos da esto. Y cuando es 150, al dividirlo entre 120 da este factor multiplicador. La longitud equivalente o pérdida de presión para dispositivos no mostrados en las tablas, por ejemplo, válvulas de alarma, filtros, etcétera, será la suministrada por el fabricante en su hoja de datos. Como vieron en las tablas no aparecen estos elementos, válvulas de alarma, válvulas de tubería seca, válvulas de diluvio, válvulas reguladoras de presión, filtros
y otros tipos de accesorios no aparecen en esas tablas. Entonces hay que recurrir al fabricante, que por lo general ellos aportan esa información en la hoja de datos del dispositivo, del elemento. Por ejemplo, esta es una válvula de alarma de Viking, y Viking entrega esta información. Aquí está la longitud equivalente. Válvula de 3 pulgadas, longitud equivalente 10 pies. Válvula 4 pulgadas, longitud equivalente 13 pies. Y así, 6 pulgadas 20, 8 pulgadas 23 pies. Y esto está en base a Schedule 40 y C igual 120. Lo mismo que las tablas que mostré antes. Vamos a ver qué hay por aquí, por si acaso alguien me está llamando la atención. Por favor, le puede poner color al cursor porque no se distingue lo señalado. Esa parte como que no. Bomba NFPA 20, ¿cuándo? Me imagino que es el curso. Bueno, esa información la da Alessandra. Bueno, en lo que estaba, ¿no? Esta válvula de alarma, aquí el fabricante nos da la longitud equivalente y esta es la que vamos a utilizar en los cálculos. También tenemos, esta es una válvula, también una válvula de alarma, pero este es otro fabricante, este es de Taiko. Taiko no entrega una longitud equivalente, sino que entrega de una vez la caída de presión de esta válvula, dependiendo del caudal y del diámetro, ¿no? Estas líneas son los diámetros y aquí está el caudal en el eje X y en el eje Y está la caída de presión en PSI. Si tenemos 500 galones por minuto por una tubería de 4 pulgadas, tendríamos algo como una caída de presión, vamos a ver, como 1,5 PSI, 1,60 por ahí. 1,60 PSI es la caída de presión. Ese dato se lo sumaríamos a la pérdida que calculemos con la ecuación de Hazen-Williams. O otra forma es convertir estos PSI en pie, aplicando la formulita de multiplicar por 0,433 y lo llevamos a pie y lo sumamos a la longitud de la tubería. Tenemos una válvula de diluvio, modelo F1, esta también es de Viking. Aquí están las longitudes equivalentes. Una válvula de 2,5 pulgadas, 12 pies, la de 3 igual, la de 4,21, la de 6,39 y la de 8,57. La longitud es equivalente bastante larga, ¿no? Bastante grande. Este es también de Viking, un riser de tubería seca, una válvula de tubería seca. Aunque aquí en la imagen muestra también una válvula mariposa y todo el aparataje, los valores que están acá es para la válvula nada más. Lo da de esta manera: 11 pies para 2,5, 3 pulgadas 14 pies, 4 pulgadas 21 y 6 pulgadas 29. Y como vieron antes, y aquí también entrega un factor CB que es estos valores que están acá. Esto es un factor de flujo. Esto también se puede utilizar para calcular las pérdidas. Creo que eso no lo voy a tocar aquí. Eso lo tocaríamos en otro momento. ¿Qué significa este factor de flujo? Estas longitudes equivalentes, fíjense que esta particularidad, como esto es una válvula para tubería seca, viene expresada para C igual 100. C igual 100. ¿Por qué? Porque lo vimos antes, los sistemas de tubería seca, el C es 100. Es decir, que si nosotros tenemos un sistema seco, de tubería seca, esta válvula no la podemos incluir en este sector de la tubería. No se la podemos sumar a este sector. Tenemos que sumarla a la tubería que va de la válvula hacia arriba, que es seca, que es la que está seca, porque de aquí hacia abajo, en un sistema de rociadores de tubería seca, de aquí hacia abajo hay agua. Esta parte es húmeda. Así que la longitud equivalente la sumaríamos de aquí hacia arriba, al tramo de tubería que está pegada aquí en la parte superior de la válvula.
Y aquí tenemos una válvula check de Tyco. Él no da una longitud equivalente, sino que también da la pérdida de presión en PSI, dependiendo también del caudal y del diámetro de las tuberías. Lo buscamos acá. 1000 galones por minuto, por ejemplo, una válvula de 6 pulgadas pierde como 1.1 PSI. Si tenemos esta información, no utilizamos el valor de la tabla, porque el valor de la tabla para este tipo de válvulas, para las válvulas check, es aproximado, es un promedio de las diferentes, de varios modelos de válvulas de diferentes fabricantes, ¿no? Si sabemos que vamos a utilizar esta válvula, mejor utilizamos esta caída de presión para calcular las pérdidas totales de presión por fricción, ¿ok? Igual, aquí me lo entrega en PSI, pero la puedo llevar también a longitud. La pérdida de presión en algunos accesorios puede calcularse mediante coeficientes de resistencia que se utilizan para expresar la pérdida en función de la velocidad según la siguiente relación. Esta relación que está acá. HF igual a K que multiplica a la velocidad al cuadrado entre 2G. O sea, la energía cinética multiplicada por un factor K. Ese factor K están tabulados también, esos factores K. Esos factores K que se pueden utilizar para algunos accesorios está tabulado. Aquí lo podemos ver. Y podemos ver una tabla donde tenemos esos factores K. Y aquí aparecen válvulas de compuerta, válvulas de globo, válvulas de ángulo, válvulas de bola. Extrañamente aquí no aparece la válvula mariposa. No sé por qué, pero no aparece. Esto fue tomado de un libro de hidráulica, esta tabla. Pero sí aparece aquí los codos, el codo estándar, 90 grados, 45 grados, el radio largo, codo de radio largo, la T, la T estándar. Cuando, no hay- cuando está sin derivación, tiene un valor. Cuando hay flujo hacia un ramal, tiene otro valor, un valor mayor. En los sistemas de rociadores, la NFPA 13 establece que si en la T no hay derivación, no se considera. Se considera cuando hay flujo hacia la derivación en la T, si no, no se toma en cuenta. Y aparecen codos, los que llaman codos mitrados, este tipo de codos que se fabrican con soldando pedazos de tuberías. Son fabricados en taller. Aquí están los factores K. Así que dependiendo del diámetro de la tubería, tenemos un factor K para un dispositivo X. Por ejemplo, para un codo 90 grados, diámetro 2 pulgadas, tenemos un factor K 0,57. Este 0,57 me vengo para acá y lo introduzco aquí. El caudal, la velocidad lo calculamos con el caudal, porque sabemos cuál es el caudal que va a pasar por la tubería. Con el caudal y el área de la tubería, el diámetro interno, calculo la velocidad y obtengo cuál es la pérdida en ese accesorio. También hay coeficiente de resistencia para algunas condiciones y cambios de diámetros de tubería. Por ejemplo, en estos casos que se muestran estas imágenes. Estos son salidas desde tanques, que también hay que considerarla cuando sale una tubería desde un tanque, cuando se descarga. Esto acá es la pared del tanque, ¿ok? Pasa que está representado pequeño. Esta es la pared del tanque y este es el tubo que sale desde el tanque. En este caso, la pared del tanque es esta y el tubo entra dentro del tanque. Y aquí el tubo forma una curva con el tanque, con la pared del tanque. Son diferentes factores K. En este caso es el K es 0,5. Lo introduzco acá. Aquí está la misma formulita que mostré antes. En este caso, el K es de 0,8 a 1. Me imagino que dependerá de cuánto ingrese este extremo. Y si la conexión es redondeada, depende de la relación entre el radio y el diámetro. Saco la relación y veo cuál es el K que voy a considerar. Esto nosotros lo tenemos que aplicar, aprovechando para indicarlo, por si no lo saben. Este factor K de 0,5
lo debemos aplicar cuando calculamos la succión de una bomba, la tubería de succión de una bomba. Es K05 para obtener la pérdida que se causa en la placa antivórtice. Si ustedes giran esto, a 90 grados hacia acá, queda como, queda este tubo en vertical y esta plancha en horizontal. Allí tendríamos la figura de la placa antivórtice. Para calcular la pérdida por fricción allí, aplicamos este factor K. Cuando hagamos el cálculo del NPCH, de la succión de la bomba contra incendio. Cuando hay una contracción, una reducción violenta, o sea, brusca, hay que aplicar a estos factores K para determinar la pérdida. Si es una reducción gradual, estas son las fórmulas que hay que aplicar. En los sistemas contra incendios generalmente esto no lo consideramos, las pérdidas cuando hay reducciones. Porque siempre son reducciones graduales y pequeñas, o sea, la diferencia en los diámetros no es tanta. Bajamos de 2 a 1,5, de 1,5 a 1, así, y esas pérdidas son despreciables. Entonces no se calcula, ¿no? Porque como puede ver, también es un poco engorroso calcularla, ¿no? Entonces no vale la pena. Ahora, si tuviésemos una reducción así, valdría la pena calcularla. Si utilizas un bushing, esto representaría un bushing. Esto representaría una reducción concéntrica. Si tuviese un bushing, tendría que calcular esa pérdida. Si haces el ejercicio cuando tienes este tipo de reducciones, la pérdida es más significativa que cuando tienes este tipo de reducciones. Esa es una de las razones por la cual está proscrito el uso de bushing en sistemas contra incendio. Aparte de que pueden presentar fugas. También se pueden calcular las pérdidas cuando hay ensanchamientos bruscos o ensanchamientos gradual. Esto en sistemas contra incendio por lo general no aplica, así que no lo vamos a comentar mucho. En todo caso, aquí están los valores de K. Si en alguna situación necesita calcular esas pérdidas por fricción. Vamos a hacer un ejercicio. El enunciado es el siguiente. ¿Cuál es la pérdida por fricción que ocurre en un tramo de tubería de diámetro 6 pulgadas? 12 metros de longitud, si circula un caudal de 1.000 galones por minuto y hay una válvula check, una válvula mariposa y un codo de 90 grados radio largo. Caso 1. Tubería de acero al carbono, cédula 40, coeficiente C igual 120. Aplicamos la ecuación. Lo primero que tenemos que saber cuál es la longitud. La longitud total es la longitud de la tubería. Claro, no es lo primero que tenemos que saber, es que lo demás lo sabemos, ¿no? Sabemos cuál es el caudal, 1.000 galones por minuto. El C es 120 y el diámetro es el diámetro interno de una tubería cédula 40, diámetro nominal 6 pulgadas. Esos datos los tenemos allí tabulados. Nos falta por determinar la longitud que vamos a introducir aquí. Y esa longitud es la longitud de la tubería más la longitud equivalente de los accesorios. Los tres accesorios que hay, una válvula check, una válvula mariposa y un codo de radio largo. La longitud equivalente es esta, 32 más 10 más 9. Eso lo pueden verificar después en las tablas. 32 es la válvula check, 10 es la válvula mariposa y 9 es el codo. Eso suma 51 pies. Es decir, que la longitud total es 90,36, porque 12 metros es 39,36 pies. Aplicamos la ecuación de Hazen-Williams y eso nos da una pérdida de 3,18 PSI. Vamos al caso 2. Vamos a considerar ahora que es tubería de acero, cédula 10. En vez de cédula 40, ahora cédula 10. Hay que hacer la conversión. Hay que hacer la conversión, hay que conseguir, hay que aplicar el factor corrector. La longitud equivalente a 1, ya lo dijimos, lo calculamos antes, 51. Y hay que hacer esta relación entre los diámetros. El diámetro interno de una tubería de 6 pulgadas, cédula 10 es este, 6,357.
y el de la cédula 40 es 6,065. Al hacer esta operación obtenemos esta longitud corregida. La longitud corregida es 64,12 pies. Ya no es 51, es 64,12 pies. Y algunos se preguntará, ¿y por qué es mayor? ¿Por qué si es cédula 10 es mayor la longitud? ¿Por qué tiene que ser mayor? Hay una diferencia de 13,12 pies, ¿verdad? La longitud tiene que ser mayor porque la pérdida en la válvula o en los accesorios no cambia. La pérdida de presión no cambia. Entonces, como una tubería cédula 10 tiene un diámetro interno mayor, la pérdida por fricción en el tubo es menor que cuando se trata de una tubería cédula 40. Por lo tanto, para igualar la pérdida que causa el accesorio, tengo que estirar la tubería. El segmento Z, que le mostré, del que le hablé al inicio, tiene que ser más largo, ¿ok? Por eso resulta, la longitud corregida resulta mayor para el caso de la tubería cédula 10. Así que la longitud total ahora es 39,36, que es la tubería recta de tubo, perdón, los tramos rectos de tubería, más la longitud equivalente corregida, 103,48 pies. Lo introduzco acá, en la ecuación de Hazen-Williams, y obtengo 2,9 PSI, es la pérdida. ¿Cuál es la relación entre el caso 1 y el caso 2? La relación de pérdidas. Si hago la división, obtengo que para este, una tubería cédula 10 pierde aproximadamente un 10% menos, un 9% menos que una tubería cédula 40 para el mismo régimen de flujo. ¿Ok? Bajo las mismas condiciones, una tubería cédula 10 pierde aproximadamente 9% menos de presión. Y este es un dato importante a tener en cuenta si se nos presenta una situación en alguna instalación donde necesitemos bajar las pérdidas por fricción, que estén dando muy altas. Evaluar la posibilidad de utilizar tubería cédula 10 en vez de cédula 40. Caso 3, vamos a considerar tubería de PVC C900. Igual tenemos que hacer la corrección. Por, ahora hay que hacerla por el diámetro, por los diámetros internos y por el factor C. Hay que aplicar los dos factores de multiplicación. El diámetro interno para la tubería PVC C900 es 6,08. Este creo que es para la clase de 200 PSI. Este, lo pueden verificar luego. Y el factor multiplicador, por el hecho de que es un C diferente, este C 150, el factor multiplicador es este, 1,51. Al hacer esta operación obtengo 77,94 pies de longitud equivalente. Antes era 51 originalmente, ahora es 77,94 pies al cambiar el material. La misma aplicación antes es mayor porque esta tubería pierde menos por fricción. Ya no solo porque el diámetro interno es un poquito mayor, sino también por el hecho de que el factor C es mayor que el de la tubería de acero. Entonces, la longitud equivalente tiene que ser mayor para poder igualar las pérdidas que causan los accesorios. La longitud total resulta en 117,3 pies. Introduzco todos esos datos en la ecuación y me da una pérdida por fricción de 2,7 PSI. La relación de pérdidas entre el caso 1 y el caso 3 es 0,85. Quiere decir que bajo las mismas condiciones, una tubería de PVC C900 pierde 15% menos que una tubería de acero cédula 40. ¿Está bien? Y hasta aquí nos trajo el río, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por su atención. Vamos ahora a responder las consultas que hayan por allí.
si tienen alguna consulta. Y me va a disculpar lo del ratón, lo del mouse, lo del apuntador. No sé, yo no sé si es primera vez que me hacen esa observación. Y no sé, en realidad no sé, no sabría cómo resolver eso. Tendría que aprender. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer? Pueden levantar la mano o puede, ok, Dani Núñez, adelante. Puedes hablar si quieres. Dani, tienes la palabra. ¿Me oyes? Tiene el teléfono, perdón, a lo mejor tiene el micrófono dañado. Bueno, voy a contestar una pregunta que hizo Hugo Sánchez. Usted no es el futbolista, ¿no? Ingeniero, esto es útil para calcular la NPCH disponible, ¿cierto? Sí, claro, para calcular cualquier pérdida por fricción en redes de tubería. Cualquier pérdida. O sea, esto hay que aplicarlo siempre que se calculen pérdidas por fricción. Los programas de cálculo, los software de cálculo, ya incluyen estas longitudes equivalentes en su base de datos. Bueno, no todas. Las que están en las tablas, fijo. Las que están en las tablas que mostré, fijo que las incluyen. Pero no, las que no incluyen, ustedes tienen que ingresárselas a los software de cálculo. Por lo general, los software traen una casillita para agregar longitudes equivalentes o la pérdida, pues, los PCI, la pérdida en PCI, dependiendo del software que utilicen. El que yo utilizo trae una casillita para agregar la longitud equivalente de un accesorio que no esté tabulado. Cuando allí no hay que hacer correcciones, la corrección por la longitud equivalente lo hace el software directamente porque ya trae, cuando le indicas el material en los datos de entrada, ya sabe, ya sabe, ¿no? Entre comillas. Ya el software interpreta que hay que hacer una corrección a las longitudes equivalentes si es diferente a cédula 40 y C120 como factor y C120. Así que no hay que preocuparse, no habría que preocuparse por eso, pero a las válvulas, por ejemplo, las válvulas de alarma, válvulas de diluvio, válvulas, etcétera, esos otros accesorios que no están tabulados, nosotros tenemos que agregar ese dato al software para que lo considere, para que tome en cuenta esa pérdida. ¿Está bien? ¿Quién más está por aquí? Ajá. Estoy leyendo en el chat. María Graciela Santos Barrera, interesante, muchas gracias. A la orden. Estás invitada a las capacitaciones que periódicamente dictamos por acá. Ingeniero Lizarraga dice muchas gracias, saludos desde Sinaloa, México, muchos saludos. Eh, Alessandra está invitando a unirse a los grupos de ILFIS, pueden unirse a estos grupos de consulta, los que no estén, y ir al canal de YouTube también. Suscríbanse, allí hay alrededor de 200 videos de formación. Todas las capacitaciones que dictamos acá las subimos allí. De hecho, durante la semana subiremos esta. Carlos Rivera pregunta, ¿algún software de diseño que nos pueda recomendar? Software de cálculo para sistemas de extinción hay muchos. Si buscas uno en castellano, está el HIDCAL, es el único que yo conozco que está en castellano. HID Cal, del ingeniero Lozano, GL y Asociados. Lo puede buscar en internet, es accesible. El, el SHC es otro, un software barato, ¿vale? Simple Calculator SHC. Es un software barato y bastante amigable. Es el que utiliza Yusef en su diplomado de cálculos hidráulicos. Se paga la licencia una sola vez, una licencia de por vida y es económica. Está el Elite, está la AutoSpring, hay varios por allí. Cada uno tiene su precio, tiene sus características, tiene sus prestaciones.
Hugo Sánchez, ingeniero, si uno tiene un tramo de tubería cédula 40 y otro tramo cédula 10, claro, eso se puede dar, puede haber combinaciones de cédulas de tubería en un sistema. Allí tú tienes que, cuando haces el cálculo, tienes que establecer un nodo de cálculo en la unión. Eso ya es parte del proceso de cálculo. En la unión donde hay el cambio de cédula, tienes que establecer primero un nodo. Tienes que establecer un nodo ahí, un nodo de cálculo. Entonces calculas primero un tramo y después el otro. ¿Está bien? Y al de cédula 10 tienes que aplicarle el factor de corrección para la longitud equivalente. Dani al final no habló, ¿no? O escribió. ¿Qué fue lo...? No, no escribió. Ah, no, aquí está. Aquí está Dani. Sí, aquí está. Cuando se calculan las pérdidas, siempre los resultados comparados con las tablas se ven alterados por los sedimentos de las paredes. Cuando se calculan las pérdidas, siempre los resultados comparados con las tablas se ven alterados por los sedimentos en las paredes de las tuberías. No entiendo la pregunta, Dani. No puede, tiene el micrófono averiado. En realidad, los cálculos se hacen cuando se diseña el sistema, por lo general, y se considera que la tubería está limpia, que no hay sedimentos aún, que no hay incrustaciones, que no hay tuberculaciones, no hay óxido, no se considera nada de eso. Así que el resultado que vas a obtener, si lo haces bien, digamos que es el adecuado, es el que corresponde, si se hace bien el cálculo. Ahora, cuando hay un sistema, cuando hay un sistema instalado, viejo, eh, usado, ahí la cosa cambia, ahí ya los cálculos no van a ser tan exactos. Si tú haces el cálculo teórico, seguramente no va a coincidir con alguna prueba que hagas. En esos casos, por lo general, las características de la red o las prestaciones de la red se determinan haciendo pruebas de flujo. Porque lógicamente con el uso, el diámetro interno de las tuberías disminuye. No solo disminuye el diámetro interno, también disminuye, también cambia el factor C. Es otro, porque al haber tantas, ¿cómo es? Sedimentos y incrustaciones en la tubería, eso modifica el factor C y modifica el diámetro interno. Así que si haces un cálculo teórico de una red usada, el resultado va a ser diferente a las pruebas que hagas. Y de hecho, si queremos saber cómo está una red instalada, lo lógico es hacer pruebas de flujo. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Dani Núñez, excelente, gracias, ingeniero. A la orden. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, entonces no queda más, si no hay más preguntas, si no hay más consultas, no queda más que agradecerle su presencia, su asistencia acá, a este evento, a esta charla. Y reiterarle la invitación a los cursos y diplomados que estamos lanzando para este mes y para el mes de febrero. Están abiertas las inscripciones. Ya se lo mencioné al inicio de la charla. Están abiertas las inscripciones para el diplomado de detección y alarma de incendio, el diplomado de diseño y cálculo de diseño e instalación de rociadores y para el curso de hidráulica básica. Por acá está Luis Fernando León Soto. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a la orden, Luis Fernando. Gracias a ti por asistir. Luis Fernando, amigo de la casa y siempre está por acá presente. Carlos Rivera, gracias mil, excelente, imperdible. Gracias por su comentario. Excelente ponencia, gracias. Apolo Lorenzo. Bueno, estamos a la orden y gracias por sus comentarios positivos. Y les reitero también, les recuerdo el curso gratis, un curso gratis de 1 hora con certificado de aprobación, que lo único difícil es el examen que van a presentar, pero seguro que si se dedican lo aprueban.
y obtienen su certificado de aprobación de un curso de una hora autodirigido, un curso autodirigido virtual, mediante un video colgado en una plataforma. Lo pueden hablar para inscribirse, pueden hablar con Alexandra en unos contactos que ella ha compartido por aquí. Los contactos de WhatsApp, con Alexandra o con Zuley. Bien, entonces muchas gracias nuevamente. Aquí pregunta Carolina, antes de irme. Carolina Lerma, la transición entre C900 y acero también genera pérdidas. La transición puede que sí. El elemento de transición, por supuesto que genera pérdidas. Ahora, ese elemento de transición, no sé dónde conseguir la longitud equivalente, pero sí generaría pérdidas. En esa transición también hay que establecer un nodo de cálculo, porque venimos con PVC y después pasamos a acero. Y el elemento de transición es hierro fundido. Habría que conseguir esa longitud equivalente para considerarlo en los cálculos. Bien, entonces, ya que no hay más consultas, vamos a irnos despidiendo. Gracias por su atención nuevamente, por su asistencia. Estamos a la orden. Inscríbanse en los grupos de Telegram que compartió por allí los enlaces. Alessandra, que está invitado a inscribirse, a asociarse a nosotros. Allí hay bastante. Esos son los cursos, los cursos, los grupos de la comunidad ILFIS. Allí pueden hacer consultas de diferentes materias de esta disciplina. Esta grabación la vamos a poner en YouTube dentro de unos días. Le estaremos avisando por nuestras redes sociales. Y estén pendientes para cuando lancemos la próxima capacitación. También, como siempre, avisaremos por las redes sociales, por nuestras páginas de IFIS, para indicando el tema y la fecha y el expositor. Que sigan muy bien. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Saludos y abrazos desde Venezuela.